Yo digo que hago regional mexicano, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente me identifica usar el portador o una bandera, pero es que sí lo hago, ¿no? Si así lo quieres llamar, ¿no? Como tú lo quieras llamar. Yo sé que hago mi música, pero obviamente la base y la materia prima siempre es mi regional mexicano. ¿Por qué? Porque es mi alimento, es lo es lo que viene dentro de mí. Y llegué a la conclusión pensando yo en mis de esto, ¿no? En mis marihuanizas, que digo yo, ya decir que me pongo así como a darme cuenta, a pensar por qué tengo 5 dedos y no 6, ¿no? Sí. Llegué a la conclusión, ¿qué es lo que hace regional a una canción, no? ¿Qué es lo que define el género, no? Y que a fin de cuentas yo estoy haciendo esto, pero para mí sigue siendo regional. ¿Por qué? Porque es lo que escucho. Y fueron para mí las maneras que tenemos de expresar las cosas en palabras, en nuestro slang, en nuestra manera de comunicar, en nuestras progresiones armónicas, nuestras progresiones melódicas, nuestras estructuras musicales. Y sobre todo el rollo de la composición que siempre ha sido muy importante en México, ¿no? Que para mí se le ha quitado un protagonismo muy grande, que están todos los artistas, todas las divas, todos los superstars ahí enfrente dando la cara, cuando, cabrón, la materia prima siempre son los compositores y son las letras y es la base, ¿no? Y no los Entonces, conoce mucha gente, ¿no? no, y para mí fue poner de protagonista la palabra, ¿no? Sobre todo en esta nueva ola del regional que vino a ser como un poco disruptiva en lo que era el regional normalmente y que lo sacó un poquito que lo llevó aún así luchando contra su mismo público, lo llevó a otros escenarios, ¿no? Que hoy agradece todo el mundo y hasta los artistas que en ese momento eran un poco detractores de este cambio, ¿no? De esta mutación o evolución, ¿no? Karim León es un músico mexicano, concretamente de Hermosillo, que forma parte de los músicos que están moviendo el regional mexicano por todo el planeta. Formó parte del grupo Arranque, haciendo música regional más al estilo tradicional, y luego en solitario ha ido explorando bastante el sonido y mezclándolo con otro tipo de músicas, otro tipo de géneros, para lo que dice él, no aburrirse y buscar siempre cuál es el siguiente paso y ponérselo difícil. Vas a encontrarte aquí con una buena charla sobre la profesión del músico y lo poco que a veces la gente que se dedica a esto disfruta del camino y de todo lo que está pasando y que es disfrutable mientras que intentas llegar a otra cosa. Creo que esto es muy extrapolable a cómo vivimos un poco todos la vida a día de hoy, siempre con el futuro en mente y con muy poquito presente. También hablamos de cómo el directo es algo que te hace estar en el presente como artista porque no tienes otra, porque estás ahí y es lo que estás viviendo. Y yo quiero que te vengas a participar de eso al sentido de la Birra Live, porque es de los momentos en los que mejor me lo paso a lo largo del mes, en el que traigo a un invitado o una invitada sorpresa para hablar de un tema que da bastante juguillo y en el que tú, además que vienes, participas del show porque nos vas a poder dar preguntas con las que jugar y vamos a hablarlas también contigo y es bastante chula la experiencia, cada vez me está gustando más. Entonces, píllate las entradas que te dejo por aquí abajo el enlace para que vengas allá a donde puedas venir porque estamos de gira y estate atento a redes sociales porque estamos haciendo iniciativas para que te puedas ganar una entrada doble e incluso para que te paguemos el viaje y nos vengas a venir donde tú quieras. Y nada, te dejo con la entrevista con Karim León, espero que te guste. Pues arrancamos. Karim León, bienvenido al Sentido de la Birra. Gracias, Master. ¿Cómo tú por estas tierras? No, pues como siempre, súper, como decimos en mi rancho, chipiloneados, que es súper consentidos, súper spoiler. Y sobre todo que venir a España, como te comentaba, a mí es bien refrescante, vaya, no salir de la rutina de una manera grandiosa, ¿no? De venir a visitar muchos amigos, venir a probar la mejor cerveza que yo he probado. Ah, sí, la mejor en España. No, es que a mí me encanta la cerveza. La cerveza española para mí es un... O bueno, no sé si es por el modelo de que yo para sobrevivir al jet lag siempre estoy tomando cerveza, así que por mí... Bueno, por contraste, porque yo estuve viviendo en México un rato y tampoco es la mejor cerveza que yo haya probado. Entonces tú vienes aquí y dices, bueno, está un poco mejor. En México como que lo comercial hay cervezas artesanales muy ricas. Sí que es cierto. Pero aquí en España sí hay como de que vas a la tiendita y te llevas una buena cerveza, ¿no? Sí, pero sin embargo tenemos, creo que el peor tequila del mundo, porque a mí me dijeron que nos mandan el José Cuervo de el que ya con los agaves pequeños y que no... Bueno, José Cuervo es una marca muy comercial de hace muchísimo tiempo, pero ahorita hay muchísimas casas tequileras muy, muy buenas que también se han vuelto muy comerciales. Obviamente un poco más caras, pero sí, un gran tequila, ¿no?
Es que yo tuve Pero sí. una chica que conocía que trabajaba en distribución allí en México, Sí. me decía que como aquí no sabíamos apreciar el sabor del tequila, nos mandaban agaves jóvenes y hacían un tequila especial en la destilería para mandarlo a España. ¿A poco? En las grandes, digamos, las que producen mucho, como José Sí, Cuervo. vaya, sucede, ¿no? Pero también siento que es cuestión como de paladares, ¿no? O sea, también por regiones el paladar tiende a cambiar, ¿no? Ujú. Entonces yo voy, por ejemplo, a Estados Unidos y me toca estar con todos los americanos así de que les gusta fuerte, ¿no? Sí. Algo que sientan que golpeen, ¿no? Y al Ujú. mexicano, como hemos estado tan curados por tanto tequila, pues buscamos como ese tequila, ¿no? Lo Ujú. suave, El sedoso, que saborcito, tenga sí. saborcito, Ujú. que tenga buena nota, que no de cruda, aparte. Eso Sobre no, todo, ¿ese existe? sí, ¿Ese está? claro. Sí. Sí. Yo Vale. no, ahí va. Bueno, obviamente en exceso hay muchos, ¿no? Pero, Sí. por ejemplo, un tip de alguien que toma mucho, Ajá. que no, los tequilas clarificados, por lo menos, por lo regular, como llevan un proceso más así, por lo regular a mí me dan una cruda y el otro día estaba platicando con un maestro tequilero de que son clarificados. El proceso para clarificarlos ayuda mucho para la resaca, ¿no? Después, entonces, Ajá. como que siempre que es preferible añejo, ¿no? Así, color ámbar. Cuanto y más todo eso. añejo, menos cruda, Sí, podríamos decir. sí, cuanto menos clarificado, es lo que me dijeron a mí, ¿no? Pero pues también hay gente que eso es, vaya, ¿no? Es receptáculo para la cruda. Total. Así que aún así, tampoco. Hay gente que se toma media cerveza o una cerveza y al otro día amanece mal. Yo ya pasé, no sé, a partir de los 33 o 34, o sea, a la mierda. ¿A poco? O sea, da igual lo que tome, que al día siguiente me quiero morir. No, yo también últimamente ya me han pegado las crudas, pero de niño, pero nunca me han dado resaca fuerte, ¿no? Pero yo, mi primera borrachera fuerte en México, yo tenía cuando llegué allí 22, 23. Y me Vale. llevaron al día siguiente a tomar micheladas con clamato porque se suponía que eso es lo que te devuelve a la vida. Vaya, como buen mexicano, y vaya, y yo para mí como pues he crecido con eso, se me hacía muy normal, ¿no? Ujú. Entonces yo llevo con la vida que me ha permitido conocer muchas partes del mundo y conocer muchos amigos de muchas otras partes. A llegar a Sonora ya es como de ok, ya tenemos un plan y grabamos y al otro día es como que, mira, vamos a hacer una comida. Ujú. Entonces como que para lo primero del día es una michelada, ¿no? Ajá. Y como que es un gusto raro, ¿no? Sí, Dicen no, que es un gusto muy raro. hasta que lo pillas, a mí ahora me encanta, pero ¿Pero te costó? me parecía marciano al principio. En plan, ¿cómo que le metes Como una cosas a la cerveza con cosas, con comida? Con comida, una sopa, ¿no? Me parecía rarísimo. Sí, a mí me dicen, por ejemplo, en Colombia sobre todo, que esto es una sopa, ¿no? Pero para mí es una belleza, ¿no? Es como ver a Sí. Dios después de una buena batalla, ¿no? Sí, después de un peregrinaje, Sí, ¿no? un peregrinaje, llegar al por punto. fin. Sí. Oye, No, una micheladita. ¿cuál es tu primer ¿verdad? encuentro cultural en tu vida con España? ¿Cuáles son los primeros artistas que empiezas a escuchar o a El ver? primero que yo tengo, a lo mejor escuché otros, pero el que yo recuerdo, pues de Joan Manuel Serrat, por mi padre. Ujú. Recuerdo que teníamos como un cassette, aquí se llaman cassettes también. Sí. Sí, un cassette donde por un lado era Leonardo Fabio de Argentina y por el otro lado era Joan Manuel Serrat, ¿no? Ajá. Entonces por los dos lados me lo sabía y fue como que mi primer acercamiento a algún artista español. Después, vaya, pasa el tiempo y San Alejandro Sanz nos llega a todos los mexicanos. Claro. Con todo este folclore y con todo este sonido tan refrescante bueno, que teníamos a Rocío Dúrcal también, ¿no? Que tenía Ujú. todos estos giros flamencos y todo esto en su música. Pero de ahí me nace como un amor muy enfermo, ¿no? Por la música de Alejandro. Y creo que esto es lo que yo siempre digo que es súper valioso de los artistas como Alejandro y como yo, que de cierta manera llevamos nuestro folclore a todas las escenas, ¿no? Que mucha gente también lo critica, ¿no? Un poco. Los puristas, ¿no? Siempre están ahí. Sí, pero de cierta manera ese fue mi incentivo para que yo llegara a Antonio Molina, para que yo llegara a Camarón, para que yo llegara a José Mercé en ese momento, a toda esta escena del flamenco un poco más de raíz, ¿no? Sí. Y sobre todo ya hoy en día, pues sí tengo, vaya, me he mamado, como decimos en México, bastantes discos de flamenco, mucha música y tengo una conexión muy importante con España, ¿no? Y con la música española. Y mi manera de cantar por todo el flamenco que escucho también tiene como ahí de repente unos dejes. Ujú. Pero sí, mucha música española dentro de mi ser. Es que llegar a Antonio Molina tiene que Qué crack, interesarte ¿no? Qué crack. el folclore. No, me encanta. Creo que es junto con mi folclore mexicano y creo que el folclore de todas partes me llama mucho la atención, pero creo que
el folclore de España, el flamenco, sí es algo que tengo muy, muy marcado en el corazón, al igual que mi folclore mexicano, creo que están ahí a la par juntos, ¿no? Que de hecho, que tenemos hoy en febrero o marzo del próximo año, lanzo un disco que es esta conexión entre la música mexicana y el flamenco, ¿no? Con grandes nombres. Sí, es un disco que estoy muy orgulloso. Creo que hicimos algo ahí, algo Grammy winner, ¿no? Le digo ahí. Joder, pero ¿cómo se va a llamar esto? Estamos entre la... Creo que el título va a ser como... Vamos a jugar un poco como lo de... En lugar de palos de ida y vuelta, palos de vuelta y ida, algo así, ¿no? Como algo así, ¿no? Vale. Créeme que no interrumpiría esta charla, que a mí también me gusta bastante, si no fuera porque creo que te puedo hacer un favor, que es que te lleves 50 pavos por la patilla. Pero no solo eso, es que estos 50 pavos te los vas a llevar si te abres una cuenta en nuestro banco N26 con el código ELSENTIDO N26. Es un banco digital de origen alemán que no te cobra ningún tipo de comisión por absolutamente nada. De hecho, la cuenta es de débito, así que no hay créditos, no hay nada. Puedes sacar dinero de cualquier cajero, pagar en divisas de cualquier moneda del extranjero sin que te cobren aparte y un montón más de ventajas. Te dejo por aquí abajo un enlace para que te abras la cuenta y recuerda, usa el código ELSENTIDON26 para llevarte 50 euros por usarla durante el primer mes. Y ya está, te dejo con la entrevista. Hasta luego. Bueno, es que ahí yo veo muchas similitudes entre los folclores de diferentes países y mola cuando se cruza esto y ves en qué se pueden influenciar mutuamente. Es que a veces el purismo está bien para conservar algo, pero no para que sobreviva. Siento que tiene que ir de la mano, ¿no? Siento que tiene que ir como todo, ¿no? Pensándolo bien, creo que es como si fueras un dealer, ¿no? Que guardas tu merca buena y vas dando muestritas así con corte, le decimos, ¿no? Rebajadas para todos los demás para ver si enganchan, ¿no? Entonces que siento que es y luego ya que llegas llegas a la base, lo que es lo puro, ¿no? Totalmente. Pero siento que es muy necesario el A y el B, ¿no? Entonces tratamos de cierta manera traer a más gente al regional mexicano y traer más gente, creo, al folclore, creo que de todas partes, ¿no? Yo tiendo a irme mucho también, aparte del flamenco, a la salsa, a la bachata, a estos géneros raíces también de Latinoamérica y sobre todo también al folclore americano, que es el country, que es el soul, que es el blues. Entonces, como que los géneros raíces siempre tienen, creo que es el primer acercamiento que tiene cualquier humano a una especie de música, ¿no? Pero además, a mí me parece muy interesante en tu evolución hacia este expandir y hacer la merca cortada, sí, porque tú empiezas directamente con el producto primario, o sea, con el puro 100%, porque estás con tu banda haciendo regional mexicano, pero tal cual, clásico. Ahí no había mucha innovación, era buscar entender el lenguaje, ¿no? y hacerlo tuyo. Sí, más que nada, creo que sí, en grupo arranque. Venía, pues yo tocaba en muchas fiestas, tocaba en reuniones familiares, tocaba en bodas, 15 años, en bautizos de gente, ¿no? Que en México para nosotros siempre va muy de la mano y nuestra música, nuestro urbano realmente no es el rap, no es para nosotros, conlleva el rap, ¿no? Mi generación, obviamente, yo consumí mucho rap en mi tiempo, pero nuestro urbano siempre han sido los corridos, siempre ha sido la música norteña, siempre ha sido, tú veías a la gente en las calles y en los carros y era estar escuchando Invasores de Nuevo León, estar escuchando Chalino Sánchez, Sergio Vega. Para nosotros fue esa manera como de vivir la calle, ¿no? Del urbano. Entonces, pues yo crezco en esto y empiezo a hacer, sobre todo, que era un género muy purista, que en esos momentos veías el negocio de la radio, veías el negocio de la televisión y había filtros muy reducidos de gente quién decía quién entraba, quién no entraba, ¿no? Y pues no todo el mundo tenía el gusto, ¿no? No todo el mundo era como que, bueno, era otra manera diferente de pensar, ¿no? Claro. Entonces, pues duró, creo yo, como unos 40 años de música, que hay muchísima música muy buena, pero muchísima música que también no le aportó nada al género y creo que vivió estancada todo el tiempo porque tenía que ir con estos instrumentos, no podía hablar de más cosas, no podía sacarlo de ahí porque eras criticado. Pasan redes sociales, pasa pandemia. Y creo que la gente empieza a aburrirse un poquito, ¿no? A querer novedad, a querer algo más, ¿no? Este hedonismo que mucha gente critica, pero que yo siento que de cierta manera también nos ha ayudado a decir qué más sigue, qué necesito, ¿no? Entonces ahorita creo que en la música de tanto recibir como cosas tan inmediatas, llegó un momento donde la gente ya buscaba, ¿no? ¿Qué más sigue, no? Ya estoy hasta acá de dopamina, ¿no? ¿Qué más sigue? Quiero algo que me llene, ¿no? Y artistas como yo y otras propuestas que yo siento que la pandemia tuvo mucho que ver, la gente le empezó a prestar oídos, ¿no? Un público más popular y más en el mainstream empezó a tener como más oídos para propuestas nuevas, para volver a sus raíces, para
para no estar siguiendo nada más una tendencia, ¿no? Que es una labor, ¿no? También. Pero para que tú, por ejemplo, llegues a querer hacer esta propuesta, tienes que ser parte o tienes que cansarte un poco antes de lo que se cansa el público, ¿no? Y decir, yo ya estoy con hacer esto. O sea, no sé si tuviste un momento de decir, vale, o sea, ¿por qué termina el grupo? ¿Por qué el grupo arranque? En el punto, fue el punto donde ya eran varios años, ¿no? De estar buscando, vaya, una sustentabilidad económica bien, o llegar a un punto donde tu música te hiciera, en ese momento el pensamiento era, quiero vivir de mi música, ¿no? Quiero vivir bien. Haciendo música que era para llenar una expectativa, ¿no? Haciendo música para caber dentro de un mercado, ¿no? O empatar, tengo que vestirme de esta forma para entrar en el club, ¿no? Y tratando de vestir en el club, que era ropa que me cagaba a mí, me sigue cagando. Eran vestimentas que no las soporto. Sí, te he visto las fotos del grupo Arranque. Sí, ¿no? Y en la música, ¿no? La manera también de exponer el arte, ¿no? Que era lo mismo, ¿no? Entonces llegó un momento donde me di cuenta que no era yo, que también estaba pasando por una depresión musical horrible, que no estaba haciendo la música que yo quería, que ni siquiera estaban pasando las cosas que yo quería, no tenía ni uno ni el otro. Y fue un momento de hartazgo donde dije, pues nunca va a pasar, prefiero hacer la música que me salga de los cojones, a estar siguiendo, a querer complacer a estas personas que son el filtro y sobre todo a un público que quiere esto, ¿no? Y que ha vivido sedado por lo mismo toda la vida. Y no me importa, quiero empezar a hacer lo mío. Quiero con un poquito de recelo y un poquito de miedo por no tener un público, ¿no? Pero vuelvo a ese folclore de cajón, ¿no? A ese folclore de verdad que me enseñó mi abuelo, que se consumía en mi casa y que de cierta manera era un poco complicado también para el mercado en ese momento, que no era salirse de algo desconocido, ¿no? Pero era algo que tal vez no tenía su espacio en ese momento, ¿no? Entonces yo vuelvo como atrás, vuelvo a eso a esas canciones que a mí me gustaba cantar en mis borracheras, en la manera que yo quería cantar, de las que cantaban mis abuelos y todo eso, y me empieza a ir súper bien desde el día uno, ¿no? Y ahí es donde me cuento que lo único que busco y quiero es sinceridad en mi música y todo lo demás pues va llegando, ¿no? Por añadidura. Claro, pero ¿qué te pasaba entonces con, o sea, cómo es estar haciendo canciones y luego oírlas y que no te guste nada lo que está sonando? Creo que desde que las estás haciendo ya sabías que si a mí me pones a preguntar de que hoy en día es como que yo te puedo decir de la canción, esta la hice porque era el modelo, porque quería que funcionara, porque esto, no porque me gusta. Hay canciones que dentro de todo eso sí me gustan, ¿no? Sí, pero me imagino que algunas era como... que se sentían como trabajo, ¿no? Que se sentían, y siento que que la música no debe ser así, ¿no? La música tiene que ser algo terapéutico para el artista o te tiene que poner furioso de cierta manera, pero no, creo que en un sentimiento banal de generar dinero o generarle algo a un tercero, ¿no? Generarle una aprobación de alguien más. El problema es eso, ¿no? Estar buscando todo el tiempo aprobación, estar buscando lo que está bien. Y para mí hoy que vuelvo a esas grabaciones, hay cosas que me gustan, pero digo, vaya, no me molesta ni nada, no me río porque eran necesarios esos pasos, esos fracasos para mí eran muy necesarios para llegar y darme cuenta que es lo que en realidad yo quiero hacer hoy. Claro, o sea, a veces esto es algo que duro lo que se enfrenta cualquier artista musical, que es entender un fracaso como que ya está, es eso. Sí. Y cuando puede ser un paso en un camino. O sea, darte cuenta, ¿no? Pasa en la ciencia también, que aquí hemos tenido mucha gente de ciencia, que a veces darte cuenta que no es por ahí te ayuda a decir, vale, pues ¿por dónde? Y hasta que encuentras o sea, encontrarte una vía muerta también es una forma de aprender algo. No, y aparte, esta vía muerta también te facilita mucho las siguientes, ¿no? Exacto. Ya tienes un camino donde obviamente vas a hacerlo mucho más rápido, de una manera más eficiente. ¿Por qué? Porque ya la has cagado tantas veces que ya eres un experto en cagarle en esto, entonces por ende vas a mejorar, ¿no? Yo por eso para mí son proyectos que atesoro mucho, que llevo en el corazón muy duro y que no me arrepiento ni de una manera que me divertí muchísimo aparte también y que de cierta manera también son añoranzas, ¿no? De una manera melancólica recuerda uno todos esos momentos y vaya, son tan necesarios esas cosas que no quería hacer para lo que estoy haciendo hoy, ¿no? ¿Y cómo de complicado es encontrar, cuando quieres hacer esto, ir a algo más personal que te llame a ese tipo de música, encontrar con quién componer que también respete eso y que entienda de dónde vienes tú y lo que quieres contar? Aparte de... creo que para mí yo que trato de que sea como muy intuitivo, muy, muy natural, como al pensar en el momento antes de él. Conocías a un amigo y te ponías a componer.
Pienso que el problema también viene del que llega un momento donde llegas a ese punto y empiezas a ver todo como industria, ¿no? Que también me pasó. Ujú, Y se vuelve a empezar como a secar un poquito la pluma, digo yo, ¿no? Pero también viene este cambio donde ya llega todo, ¿no? Tienes toda la mano y puta madre, ¿qué sigue, no? O sea, ujú, también es el complejo del humano, ¿no? Y lo que nos hace humanos. Entonces empiezo a buscar, ya llego a un panorama bien y vaya, me pasan cosas buenas. Y llego a este momento donde digo, ok, otra vez estoy cayendo en lo mismo, ¿no? Estoy también ujú. buscando esto. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezo a conocer artistas que a los que son mis ídolos, ¿no? Que han sido mis ídolos y que han sido, vaya, parte del manual también. Ujú, Me acerco a ellos y me doy cuenta que hay humanos, ¿no? Y hay personas dentro de. Entonces creo que empiezo a ver también la música otra vez de nueva cuenta, como el ir con el vecino de la otra cuadra, aún ujú, así sea Alejandro Sanz, aún así sea Pucho, ¿no? Yo para ellos yo ya no los veo como el decir, es que en la industria, es que nos va a dar estos números, es que esto vamos a mover. Yo ujú. ya veo a mi vecino que tiene ganas de hacer música y de que, bueno, ¿qué, Pucho, qué vamos a hacer, no? O sea, hay que hacer esto, compartir, que siento que ese es el sentimiento de la música y más que nada lo que me ha llevado a decir, voy a componer con esta gente, con Edgar Barrera, que he compuesto muchísimas cosas y he trabajado mucho con él, y que es un cracazo y que la gente lo ve como que, no, es que Jenny, que Edgar, y que cómo te acercas a Edgar, y pues es una persona súper sencilla, Leo, es tan como tú como yo. El problema que también cuando la gente llega de esta manera, también tú ya tienes como cierta barrera de decir, no Ujú. pensamos de cierta manera igual, ¿no? Total. Tú estás en un mundo. Entonces creo que volver a pensar, volver al sueño, volver a sentir como que esta industria es una cuadra o es un vecindario donde vivimos todos y compartimos música o es la escuela o es el taller. Mm. Me gusta verlo de esta manera, me gusta verlo como en estos espacios creativos de decir, vamos a sentarnos a hacer música porque nos gusta, pues que nos vale ver el sencillo, que no nos importe madre si va a funcionar o no. O sea, hay que darse gusto, ¿no? Pero ahí tienes la parte de que no sé cuánto de esfuerzo o de voluntad por tu parte requiere el seguir viendo la música así cuando mucha gente que tienes a tu alrededor es números. Números, 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 ¿no? Hemos vendido esto, se ha escuchado Sí. esto ha funcionado tal, las primeras 24 horas de esta canción han tenido esto. O sea, como tienes un montón de inputs de lo que es la industria, que es lo que hace que se sustente más o menos económicamente todo. Sí. ¿Cómo haces para hacer este espacio mental y seguir viéndolo como Es como muy creación? importante, ¿no? También, obviamente, ¿no? Los números y las estadísticas que yo los uso más como una herramienta, ¿no? Una herramienta de tabulación, de saber si el estímulo que estoy brindando a la gente está de cierta manera causando lo que yo quiero que cause, ¿no? Ujú, Que a fin de cuentas yo ya lo miro como si fuera un juego, ¿no? Siento que es un juego, ¿no? Siento que es eh, me gusta, me gusta pasarme el videojuego en el modo difícil, ¿no? O ujú, sea, en que cueste, ¿no? En que te sepa, ¿no? Para mí el rollo de el ser sincero, el ser único, el ir fuera de la tendencia, tratando de romper el molde, tratando de ser el trendsetter y no ir atrás del trending para mí creo que es la base, creo que es más que es como el combustible, ¿no? El ujú. combustible de indagar en uno, ¿no? Y llegué a la respuesta ok, de estos sonidos, o este productor, o esto. Llegué más a la respuesta de que quiero oír en mi música, qué es lo que Ujú. quiero escuchar, qué música quiero hacer para sentirme orgulloso de, ¿no? Y creo que con esa mentalidad hemos hecho, pues, casi todo lo que hemos hecho y como digo, pero cuesta, ¿no? Porque me he expuesto a muchas críticas, me he expuesto a muchas opiniones divididas. Que, por ejemplo, el álbum anterior de Boca Chueca, el que nos regaló el Grammy, fue precisamente eso, ¿no? Que era un poco, Ujú, es un disco mucho más ecléctico a comparación de los demás. Em, pero sencillamente eso, ¿no? El recibir y darse cuenta que incomodar a la gente es parte del cambiar algo, ¿no? mm, Entonces, creo que empecé a tratar, no hacerlo eh, intencionadamente, el tratar de incomodar, ir a lo punk, ¿no? Para joder mentes. ujú, Simple y sencillamente creo que por el hecho de desnudar y decir y perderle el miedo a la crítica y abrazarla, ¿no? Y saber que también es algo positivo, que es Boca Chueca, ¿no? Que es lo que significa para mí fue como, no sé, como que se abrió la Matrix muy cabrón, ¿no? Como que se abrieron los hacks y tú decides cómo usas al hater, cómo le das la vuelta, cómo ujú, lo usas a tu favor, cómo usas la crítica a tu favor, cómo usas a la gente que te quiere a tu favor, cómo de cierta manera ahí es donde aprovechas, creo que el término influencer le han quitado muchísimo peso ujú. y se le ha dado un sentido tan
para mí que no vale madre, Muy banal, que es una palabra que para mí significa mucho y que le han quitado el peso que tenía. Entonces llega un momento donde se influyes en la gente y hay que saber cómo influir y cómo jugar con esas ideas un poquito encontradas, ¿no? Que yo trato siempre de buscar esa opinión dividida, no decir lo que estoy haciendo está bien, porque siempre me gusta estar como en el filo de lo correcto, ¿no? Yo me he estado repasando estos días tu discografía. Mis vecinos están ya hasta los huevos de... Ya lo tienes hasta la madre. Ya no pueden más, tío. Me viene la policía y han dicho, tío, pon otra cosa ya, por favor, no. Sí, o sea no, lo he estado escuchando mucho y veo lo que tú dices de Boca Chueca, yo veo un germen de eso en Colmillo de Leche. O sea, ya hay un decir, meto el pie en el agua, ¿no? Y dijiste, oye, el agua está muy bien. Okay. Pero me encanta que luego haces Boca Chueca, eso... dentro de toda la repercusión, las críticas tal, funciona increíble y entonces dices, siguiente disco, no, vámonos para atrás. Y te vuelves a ir a un requinto, la mínima cantidad posible de arreglos e instrumentos y a volver a buscar otra vez la raíz. Sí, todo lo que trata se tiene como un concepto ya más elaborado y más que crearlo en el momento, creo que son de las ideas, ¡pum! Hay que hacer esto. Sí. Que siento que cuando ya tienes que pensar mucho el arte, obviamente le dedicamos mucho su tiempo, pero siento que el sentido tiene que ser como muy visceral, ¿no? Sobre todo en el regional mexicano que tenemos todo este rollo que aún estamos en pañales, que falta mucho por mostrar, que poco a poquito voy ahí como dices tú, ¿no? Metiendo el pie, después metiendo todo esto. Lo poquito que vamos haciendo, mostrando, por ejemplo, en Palabra de Todos fue como, ok, me gusta mucho para mí es muy aburrido seguir haciendo lo mismo, ¿no? Y creo que para la gente, aunque le guste y que quiera más, es como te dan un plato de pizza y quieres a un niño y quieres comerse 5 pedazos de pizza cuando acá tienes carne, cuando tienes eso, ¿no? Entonces como que yo busco siempre un poquito de darle variedad a la gente, ¿no? Mostrarle un poquito también de lo que soy yo y a lo que agradezco más a la vida es saber crecido dentro de tanta música, que mis padres me hayan regalado tanta música de tantos estilos y no sentirme ajeno al hacer otro estilo, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, Palabra de Todo surgió de, ok, mucho ruido, mucho espacio. ¿Qué es lo que hace regional una canción? Que Boca Chueca mucha gente lo puede considerar, esto es pop, es otra cosa, ¿no? Aunque sean muchos sonidos, la gente tiende por idea propia a querer encasillar algo en algo, ¿no? A ponerle una etiqueta a algo, ¿no? Por eso somos así, es nuestro cerebro sapiens. Sí, exacto. Sí. Quiere clasificar y yo precisamente yo digo que hago regional mexicano, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente me identifica o ser el portador o una bandera, pero es que sí lo hago, ¿no? Si así lo quieres llamar, ¿no? Como tú lo quieras llamar. Yo sé que hago mi música, pero obviamente la base y la materia prima siempre es mi regional mexicano. ¿Por qué? Porque es mi alimento, es lo que viene dentro de mí. Y llegué a la conclusión pensando yo en mis marihuanizas, que digo yo, ya decir que me pongo así como a darme cuenta, a pensar por qué tengo 5 dedos y no 6, ¿no? Sí. Llegué a la conclusión, ¿qué es lo que hace regional a una canción, no? ¿Qué es lo que define el género, no? Y que a fin de cuentas yo estoy haciendo esto, pero para mí sigue siendo regional. ¿Por qué? Porque es lo que escucho. Y fueron para mí las maneras que tenemos de expresar las cosas en palabras, en nuestro slang, en nuestra manera de comunicar, en nuestras progresiones armónicas, nuestras progresiones melódicas, nuestras estructuras musicales. Y sobre todo el rollo de la composición, que siempre ha sido muy importante en México, ¿no? Que para mí se le ha quitado un protagonismo muy grande, que están todos los artistas, todas las divas, todos los superstars ahí enfrente dando la cara, cuando, cabrón, la materia prima siempre son los compositores y son las letras y es la base, ¿no? Entonces, y no los conoce mucha gente, ¿no? No, y para mí fue poner de protagonista la palabra, ¿no? Sobre todo en esta nueva ola del regional que vino a ser como un poco disruptiva en lo que era el regional normalmente y que lo sacó un poquito que lo llevó aún así luchando contra su mismo público, lo llevó a otros escenarios, ¿no? Que hoy agradece todo el mundo y hasta los artistas que en ese momento eran un poco detractores de este cambio, ¿no? De esta mutación o evolución, ¿no? Y quisimos poner por eso palabra, que pues la palabra de comunicado, que también viene una secuencia por lo de colmillo, boca, palabra, ¿no? Era. Y quisimos ponerlo como de tos, como de todos, y de tos porque es un poco, causa un poquito de tos, ¿no? O sea, como de palabra de Dios, palabra de. Vaya, hay como un concepto ahí que quisimos hacer y quisimos en la portada de cómo en la portada hacemos que la gente
le dé un protagonismo y sepa qué es el concepto, ¿no? Pusimos a todos los compositores que estuvieron involucrados en este disco y los pusimos como en esta remembranza de la última cena, ¿no? Que quisimos como que la composición del cuadro para cualquier humano ya nos da como el sentido que esto es importante, ¿no? Hay que verlo, ¿no? Estas personas que están aquí son importantes, ¿no? Que más que tenga un tema religioso es un rollo iconográfico de decir, ok, tengo que voltear a ver eso. ¿Quiénes son esas personas? ¿No? ¿Se te ha enfadado gente por usar la portada de esto? No. Fue como, es que no es una recreación, sino que la composición del cuadro, como he visto otras pinturas de otros artistas de esta misma composición, se usa para decir, ok, estas personas que están aquí son importantes, son todo esto y quisimos ponerlo de esta manera con nuestro paisaje de fondo, con nuestro país, con cosas y detalles, hay easter eggs ahí escondidos que nos representan, ¿no? Pero sí darle un protagonismo al compositor que creo que más que todavía los artistas y los expositores del arte, sobre todo en nuestro género, creo que son más culpables que nosotros de llevarlo a otro lugar. Yo tengo la sensación cuando viendo tu discografía y lo que vas haciendo, de que hay bastante estrategia en tu creatividad, de que tú vas un par de pasos más por delante de lo que nos enseñas a los demás, porque cuando haces Boca Chueca, volumen 1, ahí estás ya preparando, o sea, ya estás dejando como vale. O sea, yo me gusta como ser muy creativo, me gustan mucho los juegos de palabras, me gusta mucho esto como dejar mensajes, ¿no? Ahí, y sobre todo que aunque muchas veces cosas no significan nada, creo que te incentivan a ti a cuestionarte cosas, ¿no? Que siento que hoy nadie se cuestiona nada. Todo el mundo recibe cosas y nadie dice por qué ni por qué vienen. Y te dicen, no, que esto es bueno para la salud. Y llegas y contándoselo a todos tus amigos. Ay, que esto es bueno para la salud. ¿Por qué? Porque lo vi en TikTok. O sea, claro. O sea, es como para mí algo muy de... Vaya, ¿no? No sé, algo que me causa un poquito de conflicto. Entonces, por ejemplo, sí busco como que siempre en dejar cosas. Hay un disco que hicimos hace como que 2 años, yo creo, que es cuando hicimos este tatuaje, ¿no? Que es UVB, ¿no? Sí. Que significa urge valer verga. Como que lo usamos. Pero el disco, el primero que salió, dice volumen 8, ¿no? Es el volumen 8 y no hay otros volúmenes. Es el volumen 8, pero nos referíamos como un juego de palabras como de... Un poco como de drogas, de cosas así, como en ese momento como, vaya, ¿no? Como en ese momento de todas esas era como un disco de parranda y era como un juego de palabras de bromas que hacemos entre amigos, ¿no? Que en realidad no me importa que la gente no entienda, ¿no? Es algo muy coloquial que quiero que mi gente y mi círculo sepa de dónde viene esto, ¿no? Y tal vez si en el futuro y llega a trascender esto, que haya una teoría o haya una necesidad de un fan de escarbar por qué volumen 8, ¿no? ¿Por qué significa, no? Claro. O sea, ¿por qué dónde están los otros 7, no? Y no hay necesidad. Y bueno, en Boca Chueca es diferente, ¿no? Que Boca Chueca, en realidad el material es de 45 o 44 canciones y media, le digo yo. Pero si era demasiada información, entonces tuvimos que trimearlo y por estrategia, como dices, fue como la parte más gentil del disco, ¿no? La parte un poquito más popular. Y creo que esta también, aparte que tener sus lados gentiles y sus contrastes un poco más tendiendo a lo comercial, ¿no? A hooks, ¿no? Que te traigan hacia acá. También tiene muchas cosas un poco más oscuras, ¿no? Que hablan de temáticas un poco más disruptivas. Ahí viene un tema con Pucho precisamente de esto, ¿no? De una manera de ver una bohemia ahí. O sea, vienen cosas como un poco más... no sé cómo decirlo, de temas no tan gentiles, no tan amables y de cosas malas que estaba pasando yo en esos momentos, ¿no? ¿Y esto es el volumen 2 tiene una fecha de...? Sí, creo que noviembre, si no me equivoco. Ah, vale. O sea, sí, nada se mueve. Mi teoría de VV volumen 8 es que los otros 7 volúmenes se perdieron en la peda. O sea, como se grabaron, pero no sé dónde está. Sí. Y acabó el 8. Sí, que no, mucha gente me pregunta y yo creo es que volumen 8 no se refería al volumen del disco, ¿no? Ajá. O sea, se refería, era como un juego ahí de palabras, sobre todo muy coloquial en el slang que tenemos en el norte del país, para referirnos a cosas de la borrachera, ¿no? Háblame de este norte del país, de este lugar donde naces y cómo cómo crees que te hace ser la persona que eres. ¿Cómo es Hermosilla en el momento que tú naces? Hermosillo es
Hermosilla, vaya. he dicho. Hermosilla, Hermosilla. perdona. Yo he dicho Hermosilla porque soy imbécil. Ok. Es, No, es hombre, Hermosillo. no. Pero es muy hermosilla también, mi Hermosillo. También, perfecto, Sí. ya está. Gracias por esa cuerda. No. Salgo del fango. Gracias. Vaya, es un nombre complicado totalmente. El, ¿Cómo te digo? Para empezar, es un lugar, es el desierto de Sonora, ¿no? Es un lugar donde a veces estamos a la par del desierto del Sahara en temperatura, ¿no? Es un lugar muy, muy caluroso. Creo que alrededor en verano regularmente son 47, 48 grados. Un lugar donde es hay la mejor carne del mundo. Me atrevo a decirlo y me pego un tiro con cualquiera. Y sobre todo un lugar que tiene muchísimo arte, muchísima música, muchísima originalidad, porque creo que nos han enseñado y nosotros somos, como lo digo, somos medio mamoncillos ahí, que no nos queremos parecer a nadie, nunca somos tan así de él. Esto es lo mío y esto es lo mío. Pero de una manera que convivimos súper bien, que el hermosillense es súper acogedor, súper, vaya, ¿cómo se le dice? Súper buen anfitrión. Y nos encanta presumir a la gente por qué estamos tan enamorados de ese lugar, porque seguimos viviendo ahí la mayoría, nadie quiere salir de ese lugar, o los que se van están muriendo por regresar al mes, ¿no? Y aparte de eso, en la escena musical, una variedad impresionante al estar tan cerca de la frontera con Estados Unidos, a 3 horas de Arizona. Aparte de nuestro regional mexicano del norte, ¿no? Que era, que aparte mi zona de Hermosillo ha sido muy hermética, que casi no salía absolutamente nada de música para afuera y entraba muy, muy poca. Luego entraba más música de Estados Unidos, ¿no? Llegaba más música de Estados Unidos, más rap, más blues, más soul. Es una ciudad súper rockera que escucha mucho rock, sobre todo 80s, 70s. Y teníamos nuestros grupos locales de covers de bandas de rock que fueron súper famosos en México también. Como Grupo Indio, que me tocó grabar con ellos, que los traje a un disco y hacían covers de Electric Light Orchestra, hacían covers de The Beatles. Creo que, si no me equivoco, una vez que escuché como en vivo un cover de Neil Diamond. Entonces como que vivimos tan curados por tanta variedad musical y en eso llegaba mucho, lo que sí llegó mucho de fuera también la cumbia, ¿no? Que después en Sonora se volvió como la cumbia sonorizada y norteña, pero por todas estas influencias de Tropicalísimo Apache, ¿no? Un grupo de Torreón, Coahuila, que también me tocó hacer como un medley que le fue súper bien de este grupo, ¿no? Pero somos con unos gustos muy, muy variopintos, o sea, mucha diversidad musical. Por eso creo que le hace mucho sentido y me gusta mostrar lo que es mi ciudad, porque le hace mucho sentido a lo que es Carín, ¿no? Claro. Que es mucha diversidad, ¿no? Claro, ¿a qué dirías? Porque ahí hemos dicho a qué suena, a cómo se ve, más o menos, pero si tuvieras que decirme a qué huele tu infancia en Hermosillo. Tortillas de harina, fácil, las tortillas de harina. Yo me acuerdo, fíjate, y es algo que siempre lo digo y es una gran pregunta, ¿no? Que a mí yo recuerdo levantarme a las 8 de la mañana, bueno, sí, 8 de la mañana, porque yo me acuerdo que entraba al kinder a las 9 de la mañana y mi abuelo me llevaba caminando al kinder, ¿no? Que quedaba aproximadamente 1 kilómetro donde vivían mis abuelos, pero era venir de esta colonia de los Jardines, venían mis papás manejando porque trabajaban todo el día y me dejaban con mis abuelos, ¿no? Y mi abuelo me alistaba, me peinaba y me levantaba y en la mañana estaba mi abuelita, mi nana, ¿no? Y mi nana haciendo tortillas de harina, ¿no? Y yo veía que tenía toda esa mesa cuando ya las rezaba y las dejaba separadas porque si las pones juntas pues luego se pegan, ¿no? Entonces me acuerdo ese aroma y era como que en la mañana mi desayuno era una tortilla de harina con sal y de niño, ¿no? Que nos daban café de niños, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, no. O sea, antes como que era muy regular y hoy como que no le des café a un niño porque se vuelve loco. Míralo. Era mentira. Yo era mi café con leche y una tortilla de harina con sal recién hecha, pues es lo más cercano a ver a Dios, ¿no? Que creo que el día que me muera, quiero que sea la escena que tenga que ver, ¿no? Así, una tortilla de harina y eso para mí es algo que nunca va a volver, ¿no? Y que es algo que vaya, que me recuerda y que hace mucho sentido a todo lo que soy hoy, ¿no? Claro, desde luego. ¿Cuándo empiezas a...? ¿Qué es lo primero que ves fuera de Hermosillo, de México? Lo primero que veo fuera, así que me sorprendió, que me voló la mente. Bueno, fui a Ciudad de México, estuve en otras partes, pero sí manteniendo el flow mexicano, ¿no? Recién nos dieron las visas con Grupo Arranque, recuerdo. Y fíjate, la primer ciudad, bueno,
había viajado a Estados Unidos cuando estaba chico. Me llevaban a Nogales, Sonora, y a las compras, mis tías. Pero después dejé la visa y ya nunca la renové. Y siempre ha sido un tema complicado para los mexicanos sacar una visa. Ahora si más. no tienes un ingreso, ahora más, ¿no? Y hoy cuando la tenemos, la primera ciudad que me toca visitar en un grupo son Las Vegas, ¿no? Entonces fue como... Tenía aquello... 18 años, algo así, 19 años. No más, ya he tenido como unos 22, perdón. Y llegó y manejamos, me acuerdo que fuimos manejando, ¿no? Toda la noche fueron como 12 horas de camino de ahí Hermosillo para allá. Entonces pasamos por Phoenix y todo eso. Y yo me acuerdo que el primer momento sí que recuerdo mucho fue como entrando a Phoenix, a Nogales, Arizona. Fue llegar a una gasolinera, ¿no? A una gasolinera y te encuentras todos estos snacks así americanos. Como que es otro mundo, ¿no? Como que te vuela la cabeza y son momentos bien básicos que ya después, o sea, son tan normales. Y en ese momento fue como que en la noche pasamos, obviamente compramos hasta provisiones como si nos íbamos a morir probando de todo, todos como niños chiquitos. Y despierto yo como a eso de las 7 de la mañana, así todo dormido en la van. Y abro y empiezo y lo primero que veo es el Vegas Boulevard. Fue como, madre, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿No? Entonces fue como una experiencia bien loca que es de las cosas que la música, digo yo, ahí fue donde dije, ve, la música tiene algo que te puede hacer ver el mundo de otra manera, ¿no? A mí me interesa mucho de las zonas limítrofes, ¿no? De las fronteras. Por ejemplo, ¿qué ves tú que tienen en común el norte, muy norte de México y el sur, muy sur de Estados Unidos? Sí. Tiene mucho en común, ¿no? Aparte que hay mucha población, ¿no? Hay mucho... Tú vas a Phoenix y es como Hermosillo 2, ¿no? Y Hermosillo Culiacán 2, ¿no? O sea, está como toda esa gente ahí juntos. Es que hay mucha población de ahí. Hay tantos restaurantes buenísimos también de comida sinaloense, comida sonorense. Sigue siendo como otra extensión un poco americanizada de Sonora, ¿no? Los Ángeles también, que es una ciudad que me encanta. Pues obviamente tiene un vibe muy, muy mexicano, pero ya no es México ni es Estados Unidos, ¿no? Es el vibe de Cali, ¿no? Tiene como un vibe. Entonces siempre que culturalmente siento que esos golpes golpes de cultura siempre tienden a chispear cosas muy, muy interesantes, ¿no? Que es lo que pasa también con mi música, ¿no? Que ese es este accidente de esta colisión de la música americana, del folclore mexicano, de todas las baladas noventas, todo este sonido italiano que también me encantaba y todo esto al mismo tiempo, todo el G-Funk de Cali de los noventas. Entonces es como una colisión de cosas. El problema que nunca yo me he cerrado a mostrarlas, ¿no? Que siento que eso enriquece mucho la música, que el artista muestre todo eso de lo que tiene y obviamente por estas zonas en los límites siempre hay muchos choques culturales, sobre todo de país a país, ¿no? Claro, ¿qué estás diciendo? Lo de que había restaurantes muy buenos, tío, y un sitio que me encantaba de comer, que desde Sonora, que es el Pescadito. Los Taco Fish. ¿Has estado en Sonora? No, yo he estado viviendo en Ciudad de México. Ah, y pero allí tiene el pescadito. Entonces, siempre que tenía un amigo que era de Sonora y me decía, no, vamos aquí. Vamos ahí. Y yo ya luego decía, siempre que quedamos, en plan, vamos al pescadito, tío. Sí, no, buenísimo eso. Son grandes amigos ahí, los dueños ahí me mandan mensajes a cada rato ahí de los dueños y que mandan un saludo a la gente del pescadito. Eso está buenísimo, tío. Tacos de marlin con, o sea... Tacos de marlin con camarón capeado no, es un... Aquí no encuentras y de desayuno, Sí, de desayuno. Sí. A las 6 de la mañana están abiertos los Taco Fish para que... No, yo siempre que he ido, después de vivir ahí, siempre que he ido a México, y esto a lo mejor es muy, muy de turista, ¿vale? pero siempre que vuelvo, lo que intento hacer es desayunar chilaquiles en el Sanborns porque me parece Está buenísimo. Que hay que hacer eso en la vida. No, es que los chilaquiles del Sanborns... a mí me tocaba que había mucho la idea, ¿no? De ir al Sanborns a ir a Hermosillo, que hay uno nomás, ir a comernos en la mañana. Pero últimamente como que se puso medio turbio el Sanborns, que se volvió como punto de reuniones ahí vaya, ¿no? Vaya, ¿no? De gente como de confetiches, cosas así, vale. O gente con otros gustos, o sea, como hay unas historias ahí de que yo ya tengo inventado el Sanborns, como que ya sí se volvió como un rollo muy de
muy de escándalo últimamente en Hermosillo, como que es un punto de reunión así como... Vale. ¿Cómo se llama? Como un grinder social ahí, Vale. ¿no? Algo así. O sea, como es más de ir a buscar De cosas rollo. extremas, ¿no? De cosas extremas, sobre todo en Vale. sexuales, ¿no? Joder. Como hay muchas historias, Nunca ¿no? habría dicho yo que el Sambors No, yo tampoco. sería Yo un de lugar morro para encontrar. salíamos de la preparatoria y cuando nos pinteábamos la clase, que no entrábamos a clase, Sí. era ir al Sambors a comprarte molletes y chilaquiles. Y muchos de mis amigos les pasó que ya últimamente fue como de... A lo último ya les tocaba entrar al baño y había señoras que les ofrecían dinero como para... Y había gente que, o sea, vale, vamos ahí O sea, a hay nivel unas historias hardcore. ahí del Sambors ya en Hermosillo lo toman como... Ya está broma si hacen de eso, ¿no? Claro. Pero Sambors sí... Yo me acuerdo de los molletes y los chilaquiles de Sambors no tienen rival. Pero sí, tío, y eso. Y el pescadito, yo, si alguien por aquí que nos está escuchando va a ir a Uf, México en algún es momento y caéis en, bueno, por supuesto en Sonora, pero si estáis en Ciudad de México también hay, id a probar esto, tío. Es lo Por mejor, favor. yo lo mejor que he comido Sí. No, es tacos son de pescado. Y de hecho son de Ensenada, ¿no? La Ujú. receta principal viene de Tijuana, ¿no? De por allá, por Ensenada. Pero Ajá. se hicieron muy, muy famosos en Sonora. De hecho, mi esposa era, cuando recién llegó a Hermosillo, fue como... Es que me encantan. De hecho, son sus tacos favoritos. Cuando ella vivió en Cancún, eran sus tacos súper favoritos. Y le dije, güey, son de aquí, le dijo. O sea, Claro, dije, no, "Ve, Sonora". no te creas. Y lo llevé y no puede ser. Fue algo ahí medio loco, ¿no? Háblame de estar en tour, porque me imagino, evidentemente, que se echa de menos muchas cosas de comida y de cosas así, pero también te encuentras cosas que dices, ah, vale, o sea, esto, o sea, porque ahora estás yendo aquí en España que se come de locos, vas ahí también a París que se come de locos, o sea, como Sí. o sea, vas descubriendo cosas por otros lados, pero también vas descubriendo públicos por otros lados, Sí. vas descubriendo diferentes formas de apreciar lo que tú haces. Sí, es algo bien bonito. Creo que es lo primero que deseas, aunque se te olvide cuando eres músico, ¿no? El tener una atención y ver cómo reacciona la gente a lo que le entregas. Tuve la oportunidad de estar el año pasado por primera vez acá en España y nos fue súper bien. Y para mí fue algo tan exótico el ir, por ejemplo, a Ámsterdam a presentarme a un lugar, vaya, acostumbrado a estar como en lugares de muchísima más gente, llegar a un lugar chico por petición mía, decir, quiero volver a sentirme ese trovador, ¿no? Ese cabrón que llega a exponer su arte independientemente haya o no haya público, ¿no? Que la gente reaccione a eso. Y que te conozca una fracción del público, no Sí. todo el público, ¿no? También Sí, que esa es una parte nos importante. fue increíble, ¿no? Veíamos tantos locales, tanta gente que yo creo que en su vida había visto una canción de Claro. acordeón con bajo sexto cantando canciones mías, o sea, fans yo veía, o sea, güeros de 2 metros y medio así de cantando mis canciones con sombrero y dije, ok, dije que esto está loco, ¿no? Y locales que literalmente iban a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, para mí siento que ese sentido en la música tiene mucho y fue uno de los shows donde yo más volví a sentir como ese nervio, ¿no? Ese nerviosito. También en París pasó lo mismo y es muy diferente, ¿no? Aparte, creo que muy prácticamente cambian, ¿no? Cambian los tracks que la gente prefiere, ¿no? Los tracks que, por ejemplo, el hit de México no es el hit de Colombia, ¿no? Es como cambia, entonces como que tienes que jugar ahí con el setlist. ¿Sabes cuáles son los de cada sitio, el que más te ha funcionado? Por lo regular ya tengo como una tabulación, ¿no? Ya tengo como una idea, ¿no? De qué es lo que más gusta. Sí tengo como un setlist ya planeado, pero yo como me gusta echarme mis tragos y me gusta estar arriba del escenario. Por lo regular muchas veces se transforma dependiendo de cómo es el lugar y como bendito Dios me ha tocado consumir muchísima música. Cuando voy a Colombia a mí me tocó la primera vez que fue de que yo traía mi show y mi setlist y de repente corté y ok, vamos a improvisar unos vallenatos, ¿no? Que conozco yo nomás, ahí pónganme la letra en el prompter. Y yo empecé como a cantar con mis amigos, que es un flow muy del regional, ¿no? De que aunque no esté perfecta, este en realidad es el regional. Al sentarse, al tratar de improvisar con los amigos, ir sacando la canción y que la gente también hacerla partícipe de que te ayude cantando. Entonces, para mí, o cuando vinimos, creo que hice un cover de Enrique Urquijo, el de Aunque tú no lo sepas, que estuve acá en Madrid. Lo saqué yo en mi disco Boca Chueca. Pero cuando estuve acá en Showcase me di cuenta que hay que improvisar esta canción. ¿Por qué? Porque para mí es un regalo, como decir, vengo de lejos, pero hey, amo tu cultura y gracias, ¿no? Y al cantarla aquí fue como que, boom, o sea, todo el mundo conoce y también es algo que siento que es muy, muy necesario, ¿no? Porque mucha gente en México no se había dado cuenta de esta gran canción, ¿no? Entonces creo que ese es el motivo mío, ¿no? El llevar y traer, servir como un poco de intercambio, ¿no? Hay de culturas. ¿Te cambia también la forma en la que presentas el show? Depende de la ciudad a la que vayas. O sea,
o más o menos llevas algo similar? Hay una estructura, ¿no? Hay un concepto que le da vida a todo el concepto del álbum, a todo el concepto del tour. Pero apenas que sea como, por ejemplo, donde cambié obviamente mi setlist fue ahora que estuvimos en Coachella, que tratamos de poner esa ala un poquito más diferente de la música de Karina, o los hits un poquito que son más salidos de todo esto, también conservando nuestro regional y los hits más fuertes, pero siempre poniendo un poquito más de, de estos intentos. Se me llevé a Molotov también, que estuve ahí cantando con Molotov, que cantamos Frijolero y cantamos que yo no quería cantar porque ya ves cómo la gente que estos cantaron puto y hace... Claro, no, a día de hoy te arriesgas pero mucho. Pero si te lo piden los masters... ¿Cómo le dices que no a Molotov, no? Claro. Y aparte creo que nunca le he tenido miedo, ¿no? Para mí la música es música, ¿no? Independientemente de lo que sea. Y nos fue súper bien y fue de una manera bien bonita que nos recibieron y fue como, no sé, algo muy cool, ¿no? Y por ejemplo, Stagecoach, que fue después del tiempo, que es el festival de country, pues obviamente veníamos un poquito nuestro setlist, llevamos ahí, por ejemplo, llevamos a Ana Bárbara, ¿no? Que tuvo una canción que fue de los primeros acercamientos que vi muy, muy palpables y que le gustaron a la gente, es a la música country en el regional, ¿no? Entonces, como que me gusta jugar con este tipo de cosas y vaya, ¿no? Emocionarme un poquito, ¿no? Llevar las cosas un poquito al filo, ¿no? Ahí, como dicen, ¿no? El incomodar un poquito, tantito lo que sea para cuestionarse algo. Pero para esto tienes que tener unos músicos muy versátiles para todo lo que haces. O sea, para que te sigan el ritmo, para que puedas improvisar un vallenato, para que puedas estar, tienes que tener ahí un ejército. Sí, es que Hermosillo, como te digo, hemos vivido tan curados por tanta música. Claro. Y mi banda, de hecho, son artistas locales, la mayoría. Son artistas que yo vivía admirando, amigos míos que estaban al mismo tiempo en otros grupos, otras agrupaciones cuando yo estaba tocando. Y yo sabía que nadie me iba a poner el sabor que yo quería si no eran músicos de Hermosillo, ¿no? O sea, la mayoría, creo que el 95% de los 30 músicos que somos en escena somos hermosillenses, ¿no? Entonces, como que eso le da un sabor muy diferente y me permite también menearme por otros géneros, por toda la diversidad musical que existe en mi ciudad, ¿no? Claro, y además también tengo entendido que aparte de los músicos, tu equipo es gente también muy cercana. Muchos de tu equipo son amigos tuyos de largo tiempo. No sé si esto sigue siendo de esta manera. No, sí. De hecho, en el staff están todos mis amigos de morros, ¿no? Todos los con los que he compartido toda mi vida, ¿no? Literal. Entonces, para mí era... al principio era que no tenía tanto equipo, era y volvía y de cierta manera me sentía un poquito... como vacío, ¿no? Sentía como ese rollo y fue que, empecé a hablarle a Juan y Pedro, ¿no? Vénganse, vamos a trabajar y darles un lugar y darles eso y que de cierta manera creo que tiene mucho y me sabe mucho el sueño que estoy viviendo cuando lo comparto con ellos, ¿no? Yo es que en eso estoy muy contigo porque una de las cosas que te dicen cuando empiezas a hablar con alguien que sabe de business o de negocios, tal, ¿no? Las primeras cosas que te dicen es, con amigos y con pareja no te pongas a trabajar. Sí. Y esta empresa también está formada por 3 amigos desde los 14 años o 15 años, lo que hacemos aquí. Entonces me parece como, vale, sí, entiendo que puede... Es difícil. Pero a la vez, tío, a mí me parece, no sé, me ocurre otra manera de cómo hacerlo. Es que siento que en mis borracheras yo llegaba y tenía mis borracheras o mis fiestas o mis reuniones con 30 desconocidos, ¿no? Y te llegas a sentir ajeno, ¿no? Te llegas a sentir solo, ¿no? Te llegas a sentir como en un mundo que no te pertenece. Yo tengo tan arraigado mi mundo, mi ciudad, mi barrio, mis amigos, mi manera de expresar las cosas, lo que tomamos, lo que decimos, la manera de reírme, que llegué a sentirme ajeno y llegué a sentirme aburrido, ¿no? Entonces que se me hace muy, muy cool, ¿no? Que para mí yo tengo el acceso a muchas cosas y llega artistas que juntos con mis amigos éramos súper fans y cantábamos sus canciones y estábamos ahí sentados un día y ahorita poder tenerlos ahí junto conmigo cenando en la misma mesa que uno de sus artistas favoritos, al igual que el mío, creo que le hace un chingo más de sentido a lo que el artista quería, ¿no? Yo recuerdo que tengo una amistad impresionante y una persona que quiero mucho que es Pepe Aguilar, que es un artistazo en México, es una leyenda. Y estar ahí para mí era muy normal porque yo ya convivía mucho con Pepe, ¿no? Muchas veces. Y uno de mi equipo, que es súper, hiper, mega fan, que el acercamiento que yo tuve primero a Pepe Aguilar fue por esta persona que trabaja conmigo. Yo recuerdo estar con Pepe y estábamos en una borrachera y de repente estaba él a un lado de que... Y yo no recordaba, ¿no? Porque para mí era normal y él lo vio por primera vez, ¿no? Estaba así viéndolo y le tocaba el hombro de que no mames, lo toqué, pues, Pepe. O sea, y ahí es donde te recuerda a ti, ¿no? De que para ti se te hace normal de que cabrón, es Pepe Aguilar, ¿sabes?
O sea, Ujú. tú estabas en una banqueta cantando sus canciones con una caguama, sentado en una cubeta con dos caguamas, haciendo la cooperacha para comprar otra, oyendo música de Pepe Aguilar. Y hoy que tienes todo eso, lo tienes ahí a un lado y es como, de cierta manera, te regresa y te conecta al que querías tus sueños, ¿no? Ujú, que tiene que haber una parte también, ¿no? De algo tan personal que te forma tú quién eres, tu grupo de gente, algo muy de barro, muy local, poder llevarlo a algo internacional y que la gente lo sepa apreciar, tiene que ser una experiencia bastante fuerte, ¿no? Sí cuesta, la neta, cuesta muchas cosas en cuestiones de esfuerzo y de trabajo, ¿no? Pero ha sido un camino tan bonito, o sea, ha sido un camino que le hemos dedicado mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sudor, pero de una manera bonita que literalmente te das cuenta que la recompensa es el camino, pues, ¿no? A fin de cuentas, muchas veces uno extraña esos momentos donde Mm. estaba ahí perreando, donde andaba batallando para las cosas. Y cuando llegas a ese momento te das cuenta que cuando ya lo tienes, puta madre, ¿por qué no me disfruto el camino? Y que hoy para mí es la manera en que trato de ver las cosas hoy. Paso que damos, paso que hacemos es muy conscientes y muy presentes del que no se va a volver a repetir, ¿no? Esto lo hablaba con un amigo hace poco que también está de gira haciendo muchas cosas y los dos llegamos a la conclusión de que nos está faltando un poquito de presente. De que cuando tienes algo que funciona y que va para arriba y que tal, siempre estás viendo el siguiente paso. ¿Dónde quiero llegar? Ahora tal, ¿no? O esta colaboración con no sé quién, o ahora voy a hacer esta entrevista con tal. Pero siempre estoy viendo la de... A mí, por ejemplo, me gusta mucho este momento porque yo siento cuando estoy haciendo una entrevista con alguien que estoy en este momento. Porque no puedo estar en ningún lugar si no, no te puedo escuchar ni estar bien Exacto. contigo. Y esto me da presente. O estar en un escenario da presente. Porque solo puedes Sí. estar ahí con lo que pasa. Pero luego fuera de eso, noto que a muchos artistas nos pasa esto, que es el futuro todo el rato. Todo el tiempo. Todo el Creo que rato. estamos programados para eso, ¿no? Te meten en la escuela para decir, para llegar a estudiar a una universidad, ¿no? Y te metes a una universidad para llegar a ese, porque quiero tener el trabajo de esto, ¿para qué? Para retirarme. Tranquilo, cabrón, estás pensando desde que estás yendo, yo siento como pensando en qué vas a estudiar, estás pensando en cómo te vas a retirar, ¿no? Ujú. Que eso es una estupidez, ¿no? Se te pasa la vida queriendo hacer vida, ¿no? Y para mí, vaya, tuve que equivocarme un chingo de veces, tuve que cagarme un chingo de veces como para darme cuenta, ¿no? Y me cuesta porque mi cerebro sigue programado también para eso, ¿no? Este instinto de supervivencia, Ujú, para mí ujú. es el que me mantiene de que, qué hay que hacer, qué vamos a crear, quiero hacer esto, quiero pasarme a ver, quiero esto, que es un combustible, ¿no? Que se tiene que usar como combustible, pero también tienes que disfrutar el camino, ¿no? O sea, pero sin combustible no se llega a ningún lado, ¿no? Y el combustible no te va. Pero si te fijas más en qué le vas a echar de combustible a lo que a lo que vas a manejar, creo Ujú. que también estás perdido, ¿no? Creo que es un equilibrio de cosas, pero lo más importante es el hoy, ¿no? El tiempo es hoy, ¿no? Yo también pocas historias conozco de gente con éxito y con una carrera larga que no hayan tenido un momento de decir, quiero parar todo, no puedo más, no aguanto. ¿Has llegado a eso? Me pasó antes cuando no pasan las cosas. Hoy ahorita creo que está muy difícil que me pase, porque creo que ya bailé con la más fea. Ujú. Entonces para mí ahorita ya es como que, ay, ya. O sea, veo tanta gente luchando y fracasando por sus sueños y sufriendo por esas cosas que digo, cabrón, soy un pendejo si desaprovecho el momento que estoy viviendo y si me dejo caer por estupideces, ¿no? Hay gente que la está pasando mal, de verdad. Ujú. Yo, yo, o sea, ¿qué más quiero, no? El Ya. problema es que uno tiende a ser bien dramático todo el tiempo, tiende a hacerse sus problemas más grandes cuando hay gente que se le está muriendo un hijo, hay gente que sus papás no están bien, hay gente que está hasta acá, hay gente que la van a meter a la cárcel y tú tu problema tienes es que te ponen una crítica en internet, es como que una estupidez, Ujú. ¿no? Entonces yo sí trato de valorar mucho el lugar en el que estoy, lo valoro mucho, lo atesoro mucho y por eso lo trabajo muchísimo, ¿no? Y le doy el respeto que le tengo que dar. Em, y lo que pase con la demás gente, detractores o eso, más que me tenga sin cuidado, es parte de, ¿no? Y hay que Ujú. agradecer hasta lo malo, ¿no? Por algo pasa y vaya, ¿no? Hay que verse en nuestros espejos y hay que agradecer por lo que uno tiene, ¿no? Pues sí que es verdad que también tu concepto de normalidad crece contigo.
O sea, si tú llegas, ¿no? Tú vas empujando una barra de normalidad y Buena, luego ¿eh? se queda ahí y entonces Sí. ahora lo normal es Buena. esto, ¿no? Esa es buena. Entonces, claro, tú creas tu concepto de lo que es un problema porque la normalidad es otra, ¿no? La de otra gente y entiendo lo que tú dices. En términos relativos, alguien que está pasando por una situación catastrófica lo está pasando peor que tú, pero en términos personales y subjetivos, lo que te está pasando mal a ti sigue teniendo un impacto emocional sobre ti mismo. Sí, claro, sí tiene sus impactos emocionales, pero sí trato como ejercicio yo de decir, a ver, vete desde fuera, ¿no? Vete como una tercera persona y ve tu vida, ¿no? Ujú. Que creo que eso siempre me aterriza mucho, el decir, güey, ve dónde vives, ve cómo vives, ve lo que tienes. Sí, tienes estos problemas, tienes esto, tienes estas cosas, pero cabrón, no es nada que no tenga solución. Las has visto más largas, pues, ¿no? Como dice. Ujú. Entonces, para mí es algo que ya en sus momentos era el drama, ¿no? El victimizarse, ay, pobrecito yo, pobrecito esto, por lo otro. Me pasó también, ¿no? Pero te Ujú. das cuenta que ya no hay mamá, ya no hay papá, ¿no? Ya no va a haber ni nadie a levantarte y decirte, todo está bien, ¿no? Y te Claro. tienes que apapachar tú mismo. Y la única manera en la que yo tengo y que sé que puedo salir adelante es trabajando, es haciendo lo mío y sobre todo pensando, como te digo, que soy una persona súper, hiper, mega afortunada por el simple hecho de vivir. Ahora imagínate por todo lo demás que me está pasando, ¿no? Que con toda la gente que ves, que me has dicho, que ves esforzarse mucho y que no funciona su proyecto y que lo intenta otra vez y no hay manera, ¿cuánto hay de esforzarte y de trabajo? ¿Cuánto hay de suerte? Yo siento que la suerte es como un pretexto, ¿no? Siento que la suerte, vaya, ¿no? Que no estoy diciendo que exista, ¿no? Pero mucha gente le echa la culpa a la suerte, ¿no? Y siento que tampoco es válido, ¿no? Siento que nada más hay buena suerte. Yo siento que no hay mala suerte, ¿no? Hay Ujú. casualidades que te tocan y eso, pero, óyeme, cabrón, no te vas a ganar la lotería sin comprar un cachito, ¿no? Ujú. O sea, lo que voy, cabrón, hay gente que espera que se le pegue una canción y que hace y sube la canción y ahí la deja. Es que la canción no funciona, no pasa nada. Óyeme, cabrón, yo al mismo tiempo que sacaba una canción, yo estaba tocando puertas acá, yo estaba malbaratando mi trabajo en ese momento, o bueno, más bien malbaratando nada. Yo por mí, yo quería un foro, ¿no? Yo iba y tocaba un foro donde sé que mi trabajo valía mucho, pero no había hecho los pasos necesarios para que mi trabajo costara, ¿no? Y mucha Ujú. gente también tiene como el ego de que cómo voy a ir a denigrarme a hacer esto si mi arte vale y todo esto, ¿no? Entonces creo que es un juego también psicológico y es una estrategia y un colmillo que vas desarrollando de que te tienes que hacer maleante de smoking, ¿no? Tienes Ujú. que saber cómo menearlo, tienes que saber en qué momento bajar, ¿no? Y en qué momento ponerte ahí. Entonces, para mí, creo que más que la suerte, creo que la buena suerte también la vas incentivando tú, ¿no? Vas de cierta manera alimentando el algoritmo de la suerte, ¿no? Que lo vas Ujú. diciendo oye, quiero que me pasen cosas cool, ¿no? Quiero que mi proyecto, ¿no? Viéndolo ya prácticamente le vaya súper bien. Aparte de subir la canción, ok, ¿a quién me tengo que acercar? ¿A qué artistas me tengo que acercar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hay mucho trabajo, no es nada más una canción, no se trata. Si le dejas toda la suerte, está jodido, ¿no? De hecho, además, yo veo cada vez más que ser artista musical no es solamente vender canciones. O sea, tú tienes que crear un tipo de mensaje, un tipo de identidad, algo que sea para el quien lo oye en plan de yo quiero estar cerca de este concepto. Y entonces, o me lo creo, lo veo original, lo veo propio, o sea, como que estás creando algo que no existía antes y no para gustar, sino porque es lo que tú necesitas y a la vez me lo estás sabiendo hacer llegar. Pero eso es un trabajo durísimo, de muchísimas horas, Sí, de muchísimo pensar y de mucho, lo que dices tú, llamar puertas y a lo mejor no has llamado a la puerta adecuada o no has llamado lo suficientemente fuerte. O sea, es todo un trabajo de picar piedra bastante sí, duro. aparte tú no sabes. Hay gente que se rinde, ¿no? Hay gente, y este negocio, esta industria no es que se rinde ya, de entrada ya valió madre, ¿no? ¿Por qué? Ujú. Porque hasta estas alturas te sigues encontrando cosas y puertas cerradas, ¿no? Que hay que abrir a patadas, ¿no? Cuesta trabajo, pero hay que abrirlas a patadas. Si no se abren, las abres a putazos, no buscas otra tampoco, ¿no? Porque si no hay otra, ¿qué haces? Pues seguirle pegando la misma, ¿no? Hasta que abra. El problema es que hay gente que es como las redes y todo este rollo del ver tanto éxito en todas partes, Ujú. le jode la mente a la gente también. Entonces tú tienes que ser más capaz de ver más allá, ¿no? Por eso creo que el éxito no es para todo el mundo, ¿no? Creo que se tiene que desarrollar un ecosistema saludable para que el éxito surja, ¿no? Y como dicen, ¿no? La suerte es para el que trabaja, ¿no? La Ujú. suerte no le, aunque veamos gente, creo que es gente, la gente que en mejores
puestos está o la gente que, por ejemplo, en nuestro business, que tiene un lugar en el espacio, son gente que se ha pegado en la madre durante muchísimos años, ¿no? Y hay gente que llega rápido, ¿no? Pero también como rápido llega, también rápido se va, ¿no? Entonces hay gente que llega rápido también y aprende, ¿no? Y entiende, ¿no? Entonces no hay una regla, ¿no? No hay que dejárselo toda la suerte, ¿no? Y aparte, si tienes una gran suerte, aparte le sumas trabajo, le sumas disciplina, le sumas dedicación, le sumas amor, pues tienes todo, ¿no? Hay gente con un chingo de suerte y que le falta todo lo demás y se le van las cosas así, ¿no? Totalmente. Además, ¿cómo es crear una identidad de... Porque aunque sí, eres tú y eres tú la persona que hace tu música y tal, pero cuando te muestras públicamente hay que crear un personaje, pongámoslo así, ¿no? Saliendo de una banda que ya tenía una identidad concreta, montar tu propia identidad y tu propio personaje, ¿cuánto te costó hasta que encontraste eso? Y creo que el personaje creo que siempre va evolucionando, no llegas a un definitivo, ¿no? No llegas a un, ¿no? Yo recuerdo el momento que yo empecé, por ejemplo, desde mi sombrero, que lo uso torcido, que lo uso chueco. Y no lo uso chueco adrede, no lo uso chueco de esta manera. Lo uso porque yo no te aguanto unos lentes, yo te aguanto la barra un poco y siempre me la estoy moviendo, siempre estoy haciendo esto. Y el sombrero era como que me lo ponía y llegaba un momento donde tocando con el sudor era como que ya nomás lo dejaba caer así, ¿no? Entonces como que se me hizo muy cómodo y era intuitivamente yo, aunque ya de repente ya lo hacía así, al otro así, ¿no? No es algo que esté fingiendo, ¿no? Y generó una crítica y generó un rollo como de que el sombrero se debe poner bien y nada. Bueno, o sea, como, ¿no? Sí, claro. Entonces, para mí me di cuenta, gracias, eso es lo que necesitaba, ¿no? Que estuvieras hablando de mi sombrero, que es, tú vas a traer un chingo de ojos a mí por tu crítica negativa, pero yo tengo las bases y las herramientas suficientes para convencer a la gente que tengo aquí que lo que menos tiene que preocuparse es por un sombrero chueco, ¿no? Y entiendo hoy en día lo importante que es un personaje, ¿no? Entiendo hoy en día lo importante que es un ícono, ¿no? Que hoy lo que veo que es todo tan efímero, todo tan rápido, todo tan para pantallar, como le digo, ¿no? Es como imagen for dummies, ¿no? Como como los libros del cabrón. Ahorita en los premios ves a un artista que está súper famoso y lo vuelves a ver otra vez y no lo conoces, ¿no? ¿Por qué? Porque terminan, güey, le dan más valor a las marcas, ¿no? Terminan siendo protagonistas las marcas o el diseñador que hizo esa madre y el artista pasa a segundo plano, ¿no? Y se ve muchos artistas que pues no hay mucho arte que entregar tampoco, ¿no? También pasa. Y entonces para mí es como que quién es el protagonista, ¿no? El mono o mi ropa, ¿no? Que es lo que traigo puesto. Entonces, para mí yo trato de decir, ok, a mí me gusta esto que traigo puesto y si tengo que salir 50 veces con lo mismo voy a salir. El día que tú me recuerdes, yo recuerdo a Elvis Presley con el traje blanco o con con su trajecito cuando estaba más joven. Yo recuerdo a Michael Jackson con su chamarra roja de Thriller. Lo recuerdo con sus sacos blancos de Smooth Criminal y todo ese traje. Y son íconos, ¿no? Y en sus conciertos los volvían a usar, ¿no? ¿Por qué? Porque es como una marca, ¿no? Todo es un logo, ¿no? Es todo esto. Y de cierta manera también hace mucha referencia a lo que tú eres, ¿no? Y que va muy de la mano y estás tratando de vender algo que esto soy yo, ¿no? Entonces siento que yo sí, como esos detalles, más que pensarlos, yo simple y sencillamente me dejo ser, pero sí le he quitado como mucho el peso a eso del styling o de las marcas o de salir con él, que salió con este diseñador, ¿no? La verdad yo no soy muy fan de esas cosas o de los fashion wigs o esas madres, la neta, o sea, me gusta verlos por el arte o lo que hacen, Sí. pero lo que no me gusta es que el artista muchas veces pierda la identidad por quedar bien con una marca, por quedar bien con un diseñador. O sea, siento que es, oye, me cabrón, yo también soy artista, ¿no? Que bueno, hay mucha gente que la ves en, sí, lo que dices tú, en premios o incluso en conciertos o tal, y piensas, ¿quién te has dejado que te aconseje para esto? ¿Quién te ha comido la cabeza? No, y lo peor de caso es que le pagaste un dineral, güey. Se le pagaste ¿Quién porque te ha robado? En la madre, ¿Quién te ha ¿no? robado? Sí, no, y obviamente yo también le he cagado con lo que me he puesto, bueno, ¿no? Yo. ¿Lo has sentido? ¿Sabes? ¿Tienes alguna en mente? No, pues por la crítica clara? a lo mejor o a lo mejor no le gusta a la gente, ¿no? No, varias, ¿no? Pero a fin de cuentas yo estoy bien tranquilo y yo estaba bien cómodo usando lo que estaba y obviamente mi actitud y eso no lo va a cambiar nadie. Entonces yo veo de repente artistas donde pasarela como de que no se puede ni mover por el puto traje, es como que vete a la verga, ¿no? Sí. Entonces para mí es algo muy que yo valoro mucho el trabajo de los artistas y de los diseñadores, pero no entiendo la manera en que también los artistas lo ven como de, güey, no necesitas esas marcas, o tal vez sí las necesitan, ¿no? Vaya. ¿Tienes en mente a alguien clave en tus inicios que puede ser un profesor, puede ser alguien que te haya enseñado a tocar una guitarra, puede ser alguien que te haya inspirado una idea, Muchos. que sabes que ha marcado parte de ese camino?
Mi abuelo principalmente, mi padre, mi madre, mi abuela, por toda la música que han tenido. Maestros, el maestro Martín Béjar, que fue para mí vaya una base bien sólida en mis primeros acercamientos a mi música, que le mando un saludo al viejón, que tengo mucho que no lo miro. Ujú. Musicazo que me dio como esas bases y me enseñó a trabajar y a vivir de la música. Y por ende ellos, mi compa Edgar Negrete, en paz descanse, mi compa Carlos Tarazón, no sé si se me pasan algunos, muchos, y aparte muchos de mis músicos con los que vivo me han enseñado muchísimas cosas, y sobre todo muchos artistas, ¿no? A los que he consumido, ¿no? El señor Alejandro Sanz, últimamente Pucho, ¿no? Que me enseñó muchísimo, Ujú. el señor Silvio Rodríguez, que lo consumo todos los días, Queen, Journey, cosas que van muy ahí de la mano con lo que sigo haciendo, ¿no? Ujú. Entonces hay muchos maestros, ¿no? Yo siempre veo trato de, vaya, ¿no? Trato de ser como una esponja siempre, ¿no? De aprender de donde quiera que esté, sea malo, sea bueno, ¿no? Pero aprender. ¿Te lleva eso a hacer las colaboraciones con la gente que eliges? O sea, es esa curiosidad, es simplemente que aparece. Porque lo que me decías antes, ¿no? Que hay un momento en que ves más la colaboración para que te ayude a llegar a cierto público, pero Sí. por lo que entiendo, en el momento en el que estás ahora, es otro lugar desde el cual eliges Sí, esto. sí, son necesarios los dos, la neta. Yo siento que son necesarios los dos, pero hasta adentro para hacer hits o para hacer estos hooks para atraer a la gente. Ujú. Siento que también se puede hacer de una manera honorable, ¿no? Se puede hacer de una buena manera. Entonces, trato de buscar esa vertiente y que nazca de un sentimiento orgánico, ¿no? Que o sea, también hay personas que llegan de que hay un artista, ¿no? Hay esto y tiene acaba de sacar esta canción y tiene unos numerazos, ¿no? Ujú. Y vaya, ¿no? Tampoco me cierro, ¿no? No porque me digan eso, voy y escucho. Y si de plano no tiene nada que ofrecerme o de plano no empato, no entiendo lo que estoy haciendo, prefiero dejarlo a un lado y decir, ok, el día que lo conozca vamos a ver qué nos podemos sentar, qué podemos hacer. Que siento que también como, súbete esta canción que ahorita está en tendencia porque ya te abre la puerta. ¿Pero por qué? Pues, ¿no? O sea, a lo mejor le voy a pegar en la madre a la canción, ¿sí me entiendes? Ujú. Entonces sí soy como que parto mucho del sentimiento, ¿no? Del cómo me siento acerca de lo que quiero hacer. Yo tengo una sensación de que la industria o muchas voces grandes de la industria intentan entender mucho cómo funciona algo para poder venderlo, pero en ese propio intento se pierden en entender que la música es variable y que tú no vas a poder ceñirte a algo todo el rato. Entonces he oído gente de puestos importantes de productoras en plan de no, es que es ahora regional mexicano, hay que meterlo en el álbum, meter al menos una canción que sea de esto, y le dices, pero es que igual a esta persona no le encaja este estilo. Ya, pero es que es lo que ahora esto, vamos a buscar una colaboración con alguien que haga esto porque es lo que se está llevando ahora. Y a veces ves colaboraciones de artistas que dices, ¿qué tiene que ver esta persona con El esta? culo con el mes de agosto, ¿no? Claro, ¿por qué está pasando esto? Pero hay este intento, ¿no? De agarrar y de que la cosa funcione porque creo que funciona. Vaya, porque a fin de cuentas lo está viendo una persona que ni siquiera tiene nada que ver con la música, ¿no? Que tiene un papel administrativo, ¿no? Que tiene un papel, vaya, uno como músico, yo por lo menos es como, bendito Dios, siempre he sido independiente, ¿no? Y he llegado a esta independencia y la valoro muchísimo, Ujú. que independientemente, vaya, me dijera una disquera, haz esto, haz el otro, creo que tengo voz y bote y he entendido que nunca más debo de callarme, ¿no? Y dejar lo que yo pienso en un tintero, ¿no? Ujú. Para mí ahora es como, hay artistas, ¿no? Que simple y sencillamente también para ser un fuera de serie, también necesitas esa cualidad, ¿no? El saber qué es lo que te conviene a ti que quieras mostrar, porque también es una competencia todo el tiempo hasta con gente que trabaja contigo o gente en tu disquera, ¿no? O sea, Ujú. tienes que sobrevivir a todo eso también, ¿no? Que siento que también son los skills, si no tuviéramos hiper mega estrellas en todas partes, ¿no? Entonces siento que también es como una habilidad de decir, aunque te vengan y te digan que este es el plan, si tú no lo oyes y sabes que no va a funcionar, hay que usar la intuición, ¿no? Que esa nunca falla. Si tu intuición te dice que no, de entrada ya va predestinado al fracaso, ¿no? Mm. Entonces siento que la voz y la creatividad tienen que surgir del artista, ¿no? De la persona que a fin de cuentas, si la caga, al que le van a echar de palos es a él. Los Ujú. otros cabrones saben que no funciona, me lavo las manos, me voy. Claro. O sea, siempre tienes que pensar en ti, ¿no? ¿Tú haces por escuchar o conoces bandas que sabes que están influenciadas por lo que haces tú y proyectos? Me imagino, ¿no? Debe de haber cosas, ¿no? Me han dicho, me han llegado así cosas, pero más que por eso, no sé, me suena un poquito como creo que todavía
igual no quiero ser todavía al grado que estoy ahorita una influencia. Creo No que quieres ser todavía. todavía no. O sea, creo que no es un buen momento. Creo que quiero esperarme y ganármelo bien. No quiero que sea por una moda, ni quiero que sea porque esto está, que Karin se vuelva de moda y es que la gente quiera cantar así o quiera hacer este tipo de música. Me gusta inspirar, eso sí, pero como crear un estilo o que me han dicho de que, ¿cómo se llama tu música o cómo se llama esto? A mí creo que, perdón, pero siento se me hace una puñetera decir, yo inventé un género, ¿no? O sea, creo que nadie a estas alturas del partido inventa nada, ¿no? Bueno, yo creo que, a ver, la invención al final siempre es mezclar cosas que existen de una manera que nadie lo ha hecho. Sí, ¿no? sí, lo creo, ¿no? Obviamente, pero creo que como ya mucha gente creo que se cuelga el mérito, como decir, yo creé esto y a ver, ¿sí entiendes? O sea, eso a mí sí me parece un poco como que hoy en día hacen hacen una cumbia y le meten, no sé, hicieron el beat en lugar de sincero, le ponen con un tubo y dicen, ay, es cumbia industrial, vete a la verga, ¿no? ¿Sí me entiendes? Sí, o sea, es a lo que voy. Sí, crear géneros por pequeñas variaciones, ¿no? Vete a la verga, ¿no? O sea, tienes que crear un movimiento cultural también, ¿no? Que por ejemplo los corridos tumbados, que lo que pasó yo lo entiendo, ¿no? Crearon un movimiento y crearon algo que inspiró a muchísima gente que yo siento que para mí es... Vaya, es un subgénero que puedo decir, ok, se creó, ¿no? Pero dentro de esto que salían cosas así como que corridos de este rollo. A ver, o sea, porque 5 cabrones te digan que, o sea, también hay que generar, no hay que mover cosas, ¿no? ¿Qué es para ti un directo? ¿Qué es ese momento? Directo como... O sea, estar en un concierto tocando. ¿Qué es eso para ti? Una droga. Es una droga, ¿no? Él me lo decía mi compa Oz, un compa que tiene un podcast muy exitoso allá en México también, que dice que es que, ¿sabes qué nota? Que te excita el público, tío. Y literalmente eso es. Neta, literalmente el estar ahí es como que para mí es un momento de tanta adrenalina, de tanta tensión A mí no me gusta ver el público como que callado, siempre me gusta como que si hay una canción como de que se baja el público, como que cambio todo el cel, yo los quiero ver como eufóricos, ¿no? Entonces creo que eso le ha llevado a que mi show sea y que me haya regalado tantas cosas, ¿no? Y que nos vaya también en nuestro show y en nuestros conciertos, ¿no? El que para mí yo no lo veo como, voy a ir a trabajar, voy a ir a checar y ya me voy a recibir el cheque, ¿no? Para mí es tengo que ir a pasar, es como un partido de fútbol, ¿no? O sea, tengo que ir a matar, ¿no? Creo que eso para mí es lo que significa a mí el show, no matar a morir, ¿no? Es estar ahí, o sea, es lo que te decía antes, para mí es de los momentos de mayor presencia que puede tener un músico, es el directo. Es el estar delante de gente, porque si no, olvídate. Creo que ahí es donde lo he mejorado, ¿no? Por mucho tiempo mi presencia escénica, mi manera de desarrollar el show durante los años y obviamente con la experiencia y dejando muchas ataduras, sobre todo de críticas, ¿no? De que van a pensar si bailo de esta manera, que van a pensar si me muevo este rollo. Y ahora cuando empecé a dejar de tener más vergüenza fue cuando empecé a explotar y se me empezó a abrir el mundo, ¿no? Y me abrió un mundo de posibilidades de que puedo hacer esto, puedo hacer el otro, puedo hacer... Y creo que eso enriquece mucho al artista, enriquece mucho el show en todos los sentidos, sobre todo arriba de un escenario, ¿no? El mostrarte tal cual y creo que un escenario es punto clave, ¿no? Para cualquier artista, porque ahí no... Hay pocas mentiras que puedas esconder, ¿no? Ahí se ve todo bastante más fácil. Sí. ¿Tienes alguna especie de manías o de antes de cada show tengo que hacer esto o necesito esto o nada? Nah, yo soy bien así antes del show, por ejemplo, cuando es un show muy importante, últimamente pues sí le he bajado muchísimo a lo que tomaba, que antes estuve un año pasado donde pues mis rollos, ¿no? Pasan tantas cosas tan rápido y estos rollos psicológicos ahí, ¿no? Y vaya con muchos excesos también en cuestiones de alcohol, ¿no? No en otras cosas, ni problemas tampoco. Pero también, oye, ya, o sea, dice, dice como 120 conciertos y cada 120, o sea, cada concierto eran como... 120 en un año. Sí, era como una botella de tequila diaria, o sea, en cada concierto, ¿no? Entonces, cabrón, yo sentí que envejecí más en ese año que en toda mi vida, ¿no? Claro, tío. Entonces, y ahorita es como que ya lo llevo un poquito, ya he estado como mis 4 meses, 5 meses sin tomar una gota de alcohol y ya, como de cierta manera, ya darle un equilibrio, ¿no? Hombre, me has dicho que estabas con agujetas porque llegaste a llegar y te pusiste a hacer ejercicio. Sí. Es como te has ido al otro lado de la... Pues cambiar la ansiedad por algo, ¿no? Es una ansiedad así porque siempre me ha gustado, ¿no? Hacer ejercicio y todo eso, pero también me gusta un chingo comer, ¿no? Me gusta un chingo tomar, así que imagínate si no me moviera, si no hiciera esto, imagínate cómo estuviera, ¿no? Entonces, claro. Pues trato de darle, mientras puedo, un poco de balance y cada vez un poquito más, ¿no?
Pero, hostia, ¿cómo son 120 conciertos en un año? Hay un momento que no sabes dónde estás, ¿no? Me imagino. No, de hecho nunca, yo creo. Aparte yo soy un cerebro que, estoy muy jodido el cerebro de que nunca sé dónde estoy, nunca soy el último que se entera, nunca me sé las horas que tengo que estar. Siempre he sido así de esa manera y más ahora con todo este ajetreo. Vaya, yo 120 y fue como un año bien, ¿no? Pero sí me tocó años de que 170, 180 conciertos en un año, de que dos veces por fin de semana, cosas así. Entonces sí hay una carga y pero vaya, han sido muchos eventos, pero también eso me ha dado mucha experiencia, ¿no? Claro, pero ¿y qué haces con la voz aquí? Porque esto me genera mucha curiosidad. O sea, ¿cómo haces para mantener una voz que pueda aguantar esa carga de trabajo? Vaya, hoy últimamente sí que hago mis ejercicios antes de subir y eso. Soy un poco descuidado no te miento de que no hacía todas estas cosas, pero yo voy a lo de siempre, ¿no? Hay una técnica, ¿no? O sea, hay técnica como para prolongarlo un poco más, para llevarlo de sanamente, que creo que donde más se jode un artista su garganta es en la mala técnica, en la mala ejecución y en el mal uso del instrumento, ¿no? Y obviamente el mal descanso, el mal sueño, todas estas cosas, pero donde te puedes joder la garganta o donde puede haber una lesión en tus cuerdas vocales, es en un mal uso de las cuerdas vocales, ¿no? Entonces yo sí agradezco un chingo las tablas que me enseñaron todos estos maestros que te comentaba antes yo estudié como 2 semestres de música donde estudiaba ópera, ¿no? Entonces me enseñaron como a varias técnicas y cosas así que también yo fui agarrando, que yo siento que también un artista siempre lo hace el oído, ¿no? Entonces fue como para mí, fui ir agarrando esas cosas y la verdad nunca he tenido un problema mayor en mi garganta, aparte aún así de tanto que le he exigido, ¿no? Pero es que tú, además, aparte de que es muchos conciertos, o sea, tu registro es bastante amplio, tío. Llegas a lugares muy altos y, o sea, como que hay mucho trabajo ahí. Sí, me cuesta un poquito, ¿no? También el cambiar la manera fonéticamente de dónde proyecto el sonido, sobre todo por la música que hago. Que obviamente obviamente si cantara como Luis Miguel, pues no podría cantar 3 horas, ¿no? Con todo el diafragma acá todo impostado, todo redondo. Pues es algo que te cansa y que él cansa, ¿no? Entonces por eso hay canciones, o me administro, también busco por eso toda esta variedad de géneros. Es como, no te voy a cantar, vaya, todo abierto una salsa. Y tampoco te voy a cantar todo abierto un regional mexicano porque te va a sonar a culo, ¿no? O sea, entonces tiene su vibe, ¿no? Tiene su ciencia, tiene como cada cosa. Por ejemplo, en el soul hay notas como muy agudas, o las cosas que he hecho soul hay notas muy agudas, pero obviamente que no están tan abiertas y tienes que tirarlas un poco más nasales, más hacia la fonética del soul, y también facilitan un poco las cosas y no comprometes tanto y no estás ahí a la garganta. Entonces, es colmillo, ¿no? Vas creando una habilidad y vas haciendo ahí como, te vas haciendo mañoso, ¿no? Claro, vas pillando tus truquis para aguantar. Sí. Me dicen que tenemos que ir cerrando, que tienes más cosas que hacer. Seguramente comer muy bien, que para eso se está... para eso siempre estamos listos, ¿no? Para eso siempre hay tiempo. Exacto, eso sí. Pero te quería preguntar, porque vas a venir aquí en Madrid a hacer el concierto en julio, si no tengo... ¿Sabemos la fecha exacta? Te lo han dicho por ahí, ¿no? 11. ¿Lo sabes tú? No, lo sé porque me lo han repetido todos, me lo han repetido. Pero sí, no, te lo juro que no supieron, Yo pensé que venía hasta noviembre cuando recién llegué en una entrevista. Venimos en noviembre, ¿no? Vienes en julio, el 11 de julio. Ajá. Ya estuviste en el Movistar Arena, el antiguo Wizzing, ¿no? En su momento. Me tocó en el Wizzing. O sea, rompimos el récord del Wizzing, ahora me toca romper el del Movistar, ¿no? A ver si... Qué bueno. Yo lo vi así como que, ok, ya tengo todavía un motivo más para emocionarme otra vez en el Movistar, ¿no? ¿Qué se va a encontrar la gente en julio cuando vaya a este show? Mira, son 30 músicos en escena. La banda. ¿30? Yo con mis músicos somos 30. Wow. Aproximadamente 29, 30, si no me equivoco. Pero es que como he hecho tantos géneros, he hecho tanta música, para mí es... Claro. Pero te los traes todos de México. Sí. Todos de Hermosillo, precisamente. O sea, un avión casi de... Sí, rentamos un avión para... ¿Esto es verdad? Sí. ¿Habéis alquilado un avión para poder hacer el tour? Sí, de hecho, siempre. O sea, siempre wow. Yo viajo a mi banda en un charter, ¿no? En un avión. En un avión para mi banda. Me encanta. Entonces, creo que es muy indispensable. Mi banda es como mi brazo derecho. Son mis amigos de toda la vida. Son artistas a los que admiro. Muchísimos artistas, mucho mejores que yo. Hay mejores cantantes que yo. Hay dentro de eso que... Vaya, ¿no? A mí me encanta poder hacer esto. Viene la banda Sinaloense, vienen todos estos vientos, viene mi compa Alan en el pedal steel, en el dobro, mi grupo norteño, acordeón, guitarras, los keyboards, las guitarras eléctricas, también la banda de rock. Entonces como 4 bandas al mismo tiempo, ¿no? Increíble. Pero aparte de eso, una producción
muy impresionante, una producción en la que le hemos metido mucho cariño. Aparte es un tour que ya venimos haciéndolo como casi 1 año y medio por todo Estados Unidos, México, Sudamérica, que nos quisimos pasar un poco ahí, volar la casa por la ventana con esto y sobre todo una experiencia musical muy, muy interesante donde todo es live, ¿no? Donde hay poca secuencia, donde casi todo, bendito Dios, tenemos una gran banda de músicos muy, muy con 30 como metas secuencias... Sí, no, sí metemos, ¿no? Hombre, Sí claro, metemos, hay cosas electrónicas y sí cosas metemos más ahí así cositas, de, ¿no? sí. Pero cada vez como para reforzar, pero sí que hacemos mucho hincapié en el músico real, ¿no? Me encanta a mí como el sentir la música de verdad y poder ver esto, ¿no? Pues ahí voy a estar yo para verlo. Ojalá, estamos encantadísimos de recibirlos por allá. Me apetece muchísimo ver que montas ahí en un directo. Es que 30 músicos, tío, me parece espectacular. Es brutal, es un espectáculo. Pues muchas gracias, Karim, por haber venido aquí. Gente que nos estáis viendo como despedida, el 11 de julio, si os venís, pues me vais a ver borrachísimos, seguramente. Con todo el favor de Dios. Con este señor. Y nada, gracias por escucharnos este ratito. Y no sé si tú quieres decir alguna última cosa a la gente, o si no, lo digo ya. No, agradecer y bendiciones y que los tiempos que vienen siempre sean mejores, ¿no? Fantástico. Ir por la sombra. Venga, hasta luego. Por la sombrita.